La Organización Mundial de la Salud aseguró que una de cada 10 personas que han padecido COVID-19 siguen presentando síntomas que no desaparecen por meses. Por eso, para hablar de este tema, estamos en comunicación con la doctora Silvina Brienza. Ella es médica clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es una persona que trabaja arduamente con pacientes que han padecido COVID-19. ¿Qué tal, doctora Brienza? Un gusto. ¿Qué tal? Un gusto, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esto por un lado es un llamado de atención una vez más a que tenemos que cuidarnos, pero para aquellas personas que no han podido evitar contagiarse de COVID-19, bueno, vamos a analizar entonces qué hay de cierto en esto que presentó la Organización Mundial de la Salud, si se está dando verdaderamente casos de gente que sigue presentando síntomas. Sí, lo que estamos viendo muy frecuente es los síntomas que persisten después del alta. En muchos casos es independiente si el cuadro fue leve, moderado o severo, sino que persisten estos síntomas y muchos pacientes no tienen presente el control con el médico clínico, con el médico general, con el médico de cabecera, para poder estar atentos a estos síntomas que cada vez lo estamos viendo un poquito más en las consultas en pacientes que ya tuvieron COVID, que ya están de alta. Este long COVID o post-COVID, como llamamos, es un síndrome bastante nuevito que está viendo la Organización Mundial de la Salud y otras entidades internacionales en pacientes que persisten con síntomas más allá de las 4 semanas del alta. En algunos casos duran hasta los 3 primeros meses y en otros casos estamos viendo entre los 6 y 9 meses. O sea que están viendo en muchos casos pacientes que han contraído el COVID-19 el año pasado. Todavía. Exactamente, hay pacientes todavía que estamos viendo que siguen con algunos síntomas hace más de un año. Hablemos un poco de los síntomas. Quizás, bueno, lo que ya sabemos, pérdida de gusto, de olfato, cansancio, ¿eso es lo más común? En el, ese es el más común por ahí en lo agudo. En el long COVID o post-COVID, la fatiga es el cansancio y fatiga es lo que estamos viendo más, pero le siguen, por ejemplo, los dolores musculares o dolores articulares sin una causa aparente. Un embotamiento en el pensamiento, la gente te refiere que sabe lo que tiene que decir, sabe lo que tiene que hacer a nivel laboral, pero como que le cuesta poder hacerlo. En algunos pacientes deterioro de la memoria, la pérdida del olfato y el gusto es uno de los síntomas, pero no tan frecuente como estos que yo te estaba nombrando. Pacientes que ya tienen riesgo cardíaco o enfermedades crónicas preexistentes. ¿Esta persistencia de los síntomas podría agravar su cuadro en el tiempo? Mira, los estudios que van saliendo en lo que es todo un nivel cardiovascular hay que tener un control bastante de cerca, ¿sí? Porque estamos viendo cuál es el origen en realidad de este síndrome post-COVID. ¿Qué es? ¿El virus per se, el virus solo, o esta tormenta de inflamación que genera en el organismo que perdura en algunos órganos mucho más que en otros? ¿Sí? Todavía no se sabe, esto se está estudiando, obviamente es bastante nuevito, estamos todos aprendiendo y leyendo y viendo y haciendo estudios todo el tiempo en base a los resultados que vamos teniendo. El aparato cardiovascular es uno de los que tenemos que tener muy controlados y más en pacientes que tienen comorbilidades. Claro, estos son los pacientes que con más razón tienen que cuidarse, pero aquellos que han tenido un tránsito leve por el COVID-19, prácticamente sin síntomas, ellos también tienen que controlarse porque me decías que corren riesgo también de que puedan tener esta sintomatología posterior. Sí, todos tienen que tener un control después del alta dentro de las primeras 4 semanas, ¿sí? El médico clínico es el que lo va a interrogar, lo va a consultar y quizás hace preguntas que el paciente no toma en cuenta que quizás es por el post-COVID, porque piensan la mayoría que como ya tienen el alta, ya está. La patología pasó, la enfermedad pasó y es como una gripe o un resfriado. Y lo que estamos viendo es que algunos pacientes pasa, que se da el alta y ya está, y está todo bien. Por eso es la consulta al médico, para que el médico lo acompañe y le diga, usted sí, ya está, el próximo control es en 3 meses, el próximo es en 6, porque quizás nosotros con el interrogatorio que hacemos descubrimos estos síntomas que por ahí el paciente, como fue leve, no se da cuenta que los tiene. Bueno, hablemos de lo que se puede hacer en aquellas personas cuyos síntomas aún persisten. Hay una rehabilitación que se puede practicar, ¿no? Mira, esto
Sí, se pueden hacer varias cosas. Esto estamos trabajando a nivel de un equipo multidisciplinario. Esto no lo puede hacer un solo médico, esto estamos trabajando médicos clínicos, médicos especialistas en otorrino, kinesiólogos para todo lo que es la rehabilitación cardiovascular y la parte respiratoria y muscular. Es un equipo de trabajo que tiene que estar atrás de estos pacientes, en los que tienen síntomas leves, se maneja de una forma más fácil, y los que tienen unos síntomas más marcados, obviamente la cantidad del equipo de salud que está trabajando es mucho más grande. Bueno, vamos a dejarles a la gente entonces un mensaje final sobre este tema del cual no hay que asustarse, pero hay que tener cuidado. Mira, el mensaje es controlarse. El mensaje, lo mejor que pueden hacer es no quedarse con el alta, ¿sí? Es hacer un control con el médico, el que los conoce, el que los sigue, el que los trata, el que sabe los antecedentes, el que los acompaña día a día, es hacer ese chequeo, es hacer ese control, sentarse a charlar de cómo se están sintiendo y contarle hasta el más mínimo detalle que les parezca tonto. Entonces, el médico va a saber cómo actuar y cómo poder ayudarlos y cómo poder seguir. Bueno, muchas gracias, doctora Brienza, por esta comunicación. Muchas gracias a vos, Claudio, que tengan buenos días. Nosotros seguimos con más Televida. Y estamos en nuestro espacio de psicología con Juan Miguel López. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Claudio? Hoy vamos a hablar de cómo mejorar nosotros, o sea, cómo cambiar nosotros en muchos aspectos para poder mejorar nuestro entorno, la interrelación con los demás. Bueno, eso tiene que ver a partir de la comunicación. Y hay dos vertientes. Primero reconocer que no somos perfectos y que hay que cambiar cosas, obviamente, ¿no? Hace muchos años, te hago una anécdota cortita, un amigo médico, el doctor Gabosto, me dice, usted tiene que hacer un curso de oratoria. Y yo digo, pero yo soy profesional de la voz. No, dice, usted habla mal. Y bueno, me mando a hacer un curso y creo que algo mejoré. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que saber cómo transmitir las ideas. No solamente con el entorno, que eso va a mejorar nuestra calidad de vida, sino con nosotros mismos. No son las cosas que nos pasan los que de alguna manera nos limitan, sino cómo reaccionamos a esas cosas que nos pasan. ¿Qué es lo que devolvemos al otro, ¿no es cierto? ¿Cómo reaccionamos, cómo nos tomamos las cosas que nos ocurren? Generalmente cosas que a veces no queremos y sin embargo tenemos que seguir interrelacionándonos con los demás. Porque además hay una única y primera vez de dar la primera o mala impresión. Bueno, es así. ¿Pasa por controlar las emociones, básicamente? Bueno, nosotros somos seres emocionales, el doctor Rosende dice, somos seres emocionales que alguna vez piensa. Y es así. Yo lo he estudiado muchos años, vos sabés que hace muchos años que hablamos de este tipo de problemática y problemas. Yo creo que hemos venido a esta vida a manejar la emoción. La intelectual, y sí, a mí me parece, suponete con la cocaína, yo la cocaína es mala, pero la sigo consumiendo. ¿Por qué? Porque emocionalmente estoy ligado por un hábito y también por una adicción, claro, digamos, química a esa droga. Entonces, pero yo sé de gente que ha ido a mi consultorio y ha dejado, digamos, de consumir cocaína. Pero ¿qué es lo que se están diciendo? Y de eso se trata hoy, la comunicación consigo mismo. Yo voy a poder. Yo decido que a partir de mi cumpleaños, tengo una paciente que vino hace poco, una señora grande, me dice, yo a partir de mi cumpleaños quiero dejar de fumar. Y estaba fumando 40 cigarrillos, van por 5. Y bueno, este viernes, supongo que yo la semana que viene me voy a enterar si llegó a 0. Bueno, eso es una decisión. Claro. Porque cuando uno toma una decisión, digamos, todo se ordena. Por eso, primero hay que focalizar qué es lo que tenemos que cambiar, reconocerlo, entenderlo, analizarlo. El primer paso. Tenerlo claro. El primer paso. El segundo paso, ¿cuál es? Hacer una acción. Demostrarlo. No solamente demostrarlo, hacer una acción. Supónete, soy adicto a la cocaína, no lo puedo hacer, bueno, me interno, eso es una acción. O voy y busco un psicólogo, eso es una acción. O si soy alcohólico, busco, Alcohólicos Anónimos, un grupo de Alcohólicos Anónimos, eso, claro, es una acción. Claro. Y la acción generalmente modifica el inconsciente, tranquiliza el inconsciente. O cosas más pequeñas, a lo mejor decir, bueno, a partir de ahora voy a sonreír más, voy a ser más amable con nosotros. Bueno, no me voy a enojar tanto. Esas son las habilidades. Hay un libro muy viejo de Carnegie que dice el arte, de alguna manera, de influir sobre las personas. Claro. Y sí, influimos. Porque esas sobre cositas chiquitas son las que... Todo es un ida y vuelta. Nos retroalimentamos de lo que nosotros mismos mostramos, damos. Entonces, eso nos va a hacer bien. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, ya te dije, el primer
paso Sí, y lo darme reconocemos. cuenta. El segundo, la acción. El tercero, si yo no lo puedo hacer solo, tengo que buscar un profesional. Ya sea, suponete el control de la comida. Bueno, buscaré un médico, nutricionista y que me guíe. Sí. Lo mismo el corazón. O sea, cada uno de nosotros sabe cuáles son los límites. Y además sabe que tiene que romper los hábitos. A veces esas conductas que hay que cambiar tienen un arraigo muy grande en la infancia, en lo que vivimos, lo que nos enseñamos, lo que padecimos en algunos casos. Terrible. Por ejemplo, la mayoría de nosotros comen carne, pero el exceso de carne en este momento trae colesterol, un montón de cosas, y por eso la gente va hacia otras orientaciones, digamos, de alimentación. Claro. Bueno, eso tiene que ver con eso. Y el hábito que es, bueno, de la época de los gauchos, ¿qué es lo que tenían? Las vacas. Matábamos las vacas, tirábamos el cuero y, bueno, comíamos las partes más importantes de una vaca. Claro. Bueno, con el tiempo eso se modificó. Por eso, una consulta profesional, una práctica paulatina de estos cambios. En todos los poco niveles. a poco podemos llegar a mejorar y eso va a cambiar nuestro entorno. Por supuesto, en todos los niveles. Por ejemplo, si yo tengo un problema de pareja, en la separación con mi pareja, tengo que buscar un abogado. ¿Y el abogado qué me va a decir? Mire, usted tiene que hacer esto, haga una denuncia, no haga una denuncia, negocie, vamos a hacer una mediación. O sea, te da alternativa. Sí. Porque ¿qué hace uno emocionalmente? Bueno, uno trata de llevarse todo por delante. Lo Y que la pasa vida es que no es vivimos así. tiempos convulsionados, donde son muchas cosas las que a veces sostenemos en las espaldas y a veces nos ponemos intolerantes. Yo te diría muchas veces, hablo por mí, no sé por... No, lo vemos en la calle, lo vemos en la calle todos los días. Sí, bueno, la gente se baja, por ejemplo, porque le cerró un auto, eso es emocional, se baja, y el otro a lo mejor tiene un arma, o un pedazo de madera, o un bate, o un matafuego. Lo principal es proponérselo, por eso vamos a dar una línea de comunicación, en este caso con vos, que tenés muy buenos consejos para dar. Bueno, o si no, que busquen otro, no hay drama. Yo creo que busquen ayudas. En este caso, si quieren que yo los asesore, al 156 43 42 29. Bien. 6 43 42 29. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Como siempre, un placer. Nosotros continuamos con más Televida. Dove, tratamiento para el dolor sin medicación. Vivía tomando medicamentos. De noche no podía dormir el dolor. Y ahora hago todo en mi casa. Rosario, nueva dirección, Francia 912, 437-7565. Líderes en el mercado inmobiliario. Trayectoria, confiabilidad. Aras Negocios Inmobiliarios. Atención personalizada. 3 de febrero 2937. 435-0056.